Bueno, antes de arrancar, bueno, ahí el examen ahí que me están preguntando, vamos a hacer de vuelta la aclaración, así ya queda grabado. Los estuve mirando, no los corregí todos, los estuve mirando en realidad, y bueno, creo que les di mucho tiempo, así que por lo que vi en general, por lo que estuve viendo, no estaban mal, así que no sé, tengo que corregir, pero porque ahí las partes se corrige de los multiple choice y demás, que eso me manda solo la nota. Las notas estuvieron bastante altas, y lo que miré de los que habían en la parte redactada, miré algunos por arriba para tener una sensación, y estaban bastante bien las respuestas que miré, así que veremos. ¿Qué es lo que pusiste en el LAU sobre el SIU? Me pregunta acá. Que esta cosa no me deja ver. No sé cómo hacer para... ¿qué dice ahí? Ahí está. Me pregunta Martín, ¿qué es lo que puse? Ahí lo que hice lo que puse en el AU anoche es porque Joaquín creo que fue, me escribió un email pidiéndome certificado de asistencia de asistencia al parcial para el trabajo. Entonces, la forma es ese email que se les mandó, que tiene que haber llegado el email que te han registrado oficialmente en el SIU. A veces mes alguno no le llegó, es un email oficial, y eso, según hubo una comunicación de la facultad, que eso actúa como certificado que ustedes rindieron el sábado. Ya sea porque no pudieron trabajar el sábado de la mañana, o porque se hayan pedido día de estudio, con ese mensaje, con una captura de pantalla o una impresión, funciona como certificado de que rindieron. ¿Ok? Así que eso era. Y bueno, nada, de los exámenes no tengo más para decir. Así que arrancamos ya con la clase propiamente dicho, demanda agregada, tercera clase. Así, bueno. Como siempre me van haciendo preguntas, chicos, yo los veo ahí en el chat, de lo que quieran, menos de los exámenes que ya saben que no están, y que, bueno, más o menos, no sé, una semana, más o menos. Durante el fin de semana, durante la semana es difícil ponerme a corregir, pues lleva varias horas, así que calculo que durante el fin de semana que viene, que el fin de semana arranca el viernes, supongamos, el viernes, sábado, por ahí, trataré de tenerlos corregidos. Bueno, demanda agregada. Terminamos con el capítulo, terminamos con el capítulo 21 la clase pasada, y ahora arrancamos con el capítulo 22, las secciones A y B. Este capítulo creo que tiene A, B y C. Acá me hacen chistes de jugando a Age of Empires, no juego hace como 2 semanas al Age of Empires, así que no, me encantaría decir que estoy con eso, pero no es el caso. Bueno, secciones A y B del capítulo 22. Antes de arrancar, 2 comentarios de terminología, que son bien importantes, como siempre, que en primer año, como decimos, que estamos acumulando conceptos y palabras nuevas. Variables endógenas y variables exógenas. Esto es súper relevante y es quizás una de las cosas que diferencian, yo digo, a los economistas del resto de las profesiones en el término de analizar cualquier tipo de problema o analizar la realidad. Algo central es esto en la calidad, en nuestra formación como economistas, es diferenciar variables exógenas de endógenas. Por variables endógenas vamos a entender aquellas variables que están determinadas dentro de nuestro modelo. Nosotros todo el tiempo cuando hablamos, estamos hablando de algún tipo de modelo. Más allá de que no lo planteemos en esos términos, siempre estamos hablando de algún tipo de objetivo, de resultado, de algún tipo de, digamos, en economía, alguna variable objetivo de resultados, y un montón de cosas que lo afectan. Entonces, cuando hablamos de la demanda, vamos a estar hablando de todos aquellos determinantes o cosas que hacen que haya más o menos cantidad demandada. Cuando hablamos del crecimiento, vamos a hablar del producto, hablamos de qué cosas determinan más que haya más o menos producto. Lo mismo con inflación. Pero entonces, dentro de este modelo que nos estamos haciendo siempre en la cabeza, aquellas variables que están determinadas dentro del mismo son variables endógenas, es decir, aquellas variables sobre las cuales uno puede influir o puede tener cierto nivel de influencia para afectar la variable final, esta variable objetivo que tenemos.
En el caso de la curva de demanda agregada, cuando tratamos de tener las cantidades, el precio funcionaría como una variable endógena, y en general esto se va a ver más adelante durante la clase, que queremos decir, y con algunos ejemplos bastante más claros cuando hablemos de cuestiones de demanda agregada. Una variable exógena, por el contrario, son aquellas cosas que nos vienen dadas, aquellas cosas que nos afectan sin que dentro del modelo lo podamos afectar. Son cosas que se toman de forma exógena. Entonces, en la caso de la demanda agregada sería, cuando tratamos de obtener las cantidades, los gustos, que son directamente algo que nos viene exógeno, que nos viene dado, y lo cual dentro del modelo no va a variar, sino que es una pauta que nos viene dada. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, que básicamente cuando estemos pensando en términos de economía, aquellas variables sobre las cuales haya algún grado de acción, llamaremos endógenas, y aquellas variables sobre las cuales no se puede hacer nada, vamos a llamar exógenas. Y durante la clase vamos a ver más adelante, esto es básicamente una parte conceptual y bien seca, y todavía no tiene nada de economía, simplemente para que esto lo tengamos en la cabeza para cuando lo veamos. La segunda definición que me gustaría que tengan ustedes antes de comenzar es la diferencia entre economía cerrada y economía abierta. Cuando hablamos de una economía cerrada y economía abierta, van a ser las distintas características que tiene de vuelta este modelo de esta economía que estemos pensando. Por economía cerrada vamos a tener en cuenta una economía en la cual está aislada, en la cual no hay otros países afectándonos. Cuando hablemos de un modelo de economía abierta, ¿están viendo mi PDF? Sí, porque no sé qué me salió, no sé qué toqué. Modelo de economía abierta, vamos a tener en cuenta que existen otros países. ¿Y esto cómo nos afecta? Bueno, aparece una cantidad de variables. Por ejemplo, cuando hablamos de una economía abierta, por ejemplo, aparece el comercio internacional, es decir, el famoso, por ejemplo, estamos hablando de la ecuación del producto, en una economía cerrada no existe el sector exportador, ni el importador, entonces el componente de exportaciones netas directamente desaparece. Ahora aparece. Y cuando avancemos a otros tipos de modelos, cuando la economía es abierta, va a aparecer el efecto del tipo de cambio, que nos va a hacer que estemos más o menos apreciados, que sea más o menos caro producir en Argentina, entonces esto va a generar que haya más o menos exportaciones o importaciones. La tasa de interés, si la tasa de interés en un país de alguna forma atrae los ahorros, si la tasa de interés es alta, la gente va al banco y deja sus ahorros. Imagínense que la tasa de interés en Argentina sea más alta que la tasa de interés en Uruguay, entonces la gente va a traer ahorros de Uruguay a la Argentina para que le rindan aquí una tasa más alta, etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es aquí entrar en profundidad en cada uno de estos efectos que tiene la economía abierta, pero sí en entender que hay todo un set de variables por el hecho de incluir otros países en nuestro modelo conceptual que van a tener que ser tenidas en cuenta. Ejemplos, Martín me pregunta, no sé de qué, de economía abierta, economía cerrada, o de lo anterior de variables exógenas o endógenas. Si es de economía cerrada, economía abierta, en general vamos a decir que todas las economías de alguna forma son un poco más o un poco menos abiertas, 100% abierto como en el libro es difícil de encontrar, pero hay algunas economías que vamos a decir que son abiertas, y luego vamos a decir que hay cierto grado un poco más de mayor o menor apertura. A los fines conceptuales lo que importa aquí es entender qué efectos tiene cuando uno incluye otros países. Luego después en la práctica no es tan lineal, y no es que de vuelta que es 100% abierto, 100% cerrada. Lo que vamos a tener que entender es que ante una economía abierta hay ciertos fenómenos que se generan, entonces si la economía es más abierta habrá más de algún efecto o menos de otro. Nos sirve para una cuestión como de grado. Es como las cuestiones de competencia perfecta, es probable que nos cueste encontrar algunos mercados de competencia perfecta, pero sabemos que cuando un mercado se parece a una competencia perfecta, o va en ese sentido, vamos a tener ciertas características que son esperables. Esto es lo mismo con las características de cualquier modelo en economía, son simplificaciones y por lo general hacemos divisiones algo discrecionales o algo, en algunos casos, de 0 a 1, binarias, que después en la práctica no son tan así, pero por lo menos nos orientan y nos sirven para analizar los problemas que tenemos. ¿Okay?
Ahora ya yendo a la clase de hoy, que es la demanda agregada, y en particular hoy por hoy el título de la clase de hoy sería demanda agregada del ciclo de negocios, que sería lo que nos llama hoy. Esto es el PBI de Argentina en los últimos 40 años. Esto es anterior a todos ustedes, anterior a mí incluso esta serie, no por mucho, pero es un poco anterior a mí también. Y aquí vemos cómo fue la evolución del PBI a valores constantes del 2004, es decir, vemos la variación real del Producto Bruto Interno, sin tener en cuenta los precios, como hemos visto, de los últimos 40 años en Argentina. Entonces, bueno, vemos que naturalmente la economía no tiene un comportamiento uniforme. La economía, uno tiende a pensar que en el largo plazo siempre la economía va a crecer. ¿Por qué? Porque hay más tecnología, porque hay más recursos disponibles y se los aprovechan de mejor manera, porque hay más población. Entonces no nos olvidemos que más allá de algunos efectos de desocupación, que haya más población siempre quiere decir que hay más gente trabajando, y que haya más gente trabajando genera que haya más producto en una economía. Entonces hay distintos factores, en particular digamos que el avance tecnológico y el avance de la población también nos va a hacer que la economía en el largo plazo siempre sea un poquito más grande. Como vemos, esto no es uniforme, no crece de forma armoniosa, sino que tiene subidas y bajadas. Como vemos, haciendo distintos tipos de serruchos, distintos tipos de aumentos y caídas en el producto. Vemos ahí la serie como en los 80 hace un poco de serrucho, después levanta, después tiene una caída fuerte, que lo vamos a ver en detalle más adelante, luego vuelve a crecer y vuelve a hacer un serrucho al final. Y un poco la historia, lo que marca esto es que no es parsimonioso, no es siempre, no es homogéneo el proceso de crecimiento. Hay idas y vueltas. El Producto Bruto todo el tiempo está teniendo momentos de aceleración en donde crece, para luego ser seguido de momentos donde decrece. ¿Ok? En el largo plazo, uno de vuelta tiene que esperar que los de crecimiento superen a los de caída, porque eso es lo que refleja la historia de todos los países del mundo, salvo algunos cortes un poco más pequeños. Obviamente que hay algunos países los cuales lleva un largo tiempo sin crecer. Argentina es un caso de esos, aquí como vemos, lleva 8 años, 9, para cuando este año termine, sin crecer. Tenemos casos como el de Venezuela, Liberia, y un montón de países que sí tienen procesos bastante largos de no crecer, pero en general los países crecen. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de los ciclos de negocios, podemos estar pensando en este concepto que de forma regular la economía tiene fluctuaciones, donde la actividad, como les decía, va creciendo y cayendo en el corto plazo. Lo que nos va a interesar aquí es qué causa estas fluctuaciones, qué cosas son las que están detrás de que la economía de golpe crezca y de golpe caiga. Y en función de entender qué son estas cuestiones, cuáles son estos determinantes de este comportamiento, es que vamos a tratar de entender entonces qué podemos hacer para reducir este movimiento de la economía. En particular, más o menos había como cierto creencia o consenso de que la economía había que dejarla ser y que crecía, y que era bastante, y que solamente el devenir de la economía llevaba a la prosperidad, y que en todo caso existían las fluctuaciones, no eran tan terribles, hasta que la crisis de 1930 nos mostró que era necesario que algo se haga. Que estos ciclos de la economía, estas subidas y bajadas, uno puede decir, bueno, me banco una subida y bajada de una magnitud X, pero hay ciertos niveles de ciertas magnitudes las cuales no pueden ser ignoradas. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo el daño que genera, el dolor en términos socioeconómicos, la gente pierde sus ingresos, su calidad de vida se destruye, años de ahorro se destruyen, entonces no podemos permitir que eso suceda. Ahí es cuando irrumpe, obviamente, la figura de Keynes y su teoría general y demás postulados que fueron muy conocidos y que pusieron a la macroeconomía en el centro de la escena hace unos casi 100 años atrás ya, en el cual la idea era ver, bueno, qué podía hacer a partir del rol del Estado en particular, pero qué se podría hacer más de forma general para reducir estos efectos bruscos en el producto, el empleo y los precios. ¿Ok? La definición entonces del ciclo de negocios van a ser las fluctuaciones del producto, del ingreso y del empleo nacionales en toda la economía, que por lo general duran de 2 a 10 años,
marcados con extensa expansión o contracción en la mayoría de los sectores económicos. Es decir, algo importante aquí, no van a tener estos, hablamos de entre 2 y 10 años, es decir, los márgenes son bastante amplios dentro de lo que marcamos como un ciclo. No es que un ciclo es todos los años es un ciclo o todas las décadas es un ciclo. En realidad va a depender de un montón de cuestiones que son puntuales de cada ciclo. Son bastante únicos, esto más adelante lo vamos a ver, que son todas estas fluctuaciones, si bien se pueden parecer, no tienen por qué ser idénticas y de hecho no lo son. Se suelen dividir en fases de expansión y de recesión. El ciclo económico, por lo general, debemos hablar de una fase expansiva y una fase recesiva, cuando crece y cuando cae. Y en general también hablamos de recesión para definirlo cuando la economía cae por 2 trimestres consecutivos. De nuevo, esto es similar a cuando hablamos de la hiperinflación. ¿Qué es hiperinflación? Hay distintas definiciones, pero puede haber algún gris. En la caída del PBI en la recesión hay bastante más consenso aún de que son 2 trimestres, pero bueno, de nuevo, no es algo científico que la existencia de 2 trimestres consecutivos, por la forma en que se mide y demás, es un poco el cierto consenso que hay en economía, ¿no? De que tomemos 2 trimestres consecutivos de caída, esto se va a considerar una recesión. De vuelta, a alguno podrá parecer que es poco, que es mucho, pero bueno, como le decía, es el consenso que más o menos hay. No es una definición tan científica. Un poco para graficarnos esto, si bien que me toca la boca porque tengo una llaga que me está matando. Así que les pido disculpas. Un poco lo que les estaba comentando, este comportamiento cíclico de la economía, se puede resumir en este gráfico que tiene acá, el libro que les presenta, que es información real de la economía mundial, si esto no recuerdo mal, sí, ahí lo dice ahí abajo. Pero no importa los años siquiera, pero es un poco para mostrar el producto bruto de golpe tiene momentos en los cuales crece, tenemos una cresta, marco con el cursor, luego vamos a ver que cae, luego de una expansión bien grande, luego tiene una caída más pequeña, tiene valles, entonces vamos a encontrar valles y crestas o picos, y fases de contracción y expansión, que son lo que van a estar marcando entre cada uno. Como vemos entonces, el Producto Bruto siempre está o aumentando o cayendo. Técnicamente la probabilidad de que se mantenga es nula, es un punto, así que es imposible. Esto lo van a ver en estadística en tercer año. La probabilidad de un punto es nula, van a decir. Pero la cuestión importante entender, ese es un comportamiento más o menos, esto es una figura usual de lo que uno esperaría ver. La diferencia es que, bueno, obviamente que hay crestas más altas, valles más bajos, más altos. Las fases de expansión y de contracción pueden ser más cortas o más largas. Aquí tenemos una expansión larga, tenemos una recesión larga, y tenemos, sin embargo, unas fases recesivas y expansivas bastante más cortas. Puede depender de un montón de factores. Vamos a tener valles que llegan muy abajo, una caída de la producción muy grande, y otros valles que reducen un poquito menos. Vamos a tener expansiones que crecen mucho el producto, y expansiones de producto mucho más pequeñas. De vuelta, las particularidades de cada caso nos van a llevar a entender, pero lo que sí por lo menos ya vamos viendo es que esto no tiene por qué ser igual, pero sin embargo siempre va a estar sucediendo. Como siempre, tienen alguna consulta, y van haciendo ahí por el chat, que yo los estoy guiando, a ver si les hago una pregunta. Un poco en el libro les pone el ciclo de negocios de Estados Unidos. A diferencia del Producto Bruto, como yo lo ponía de Argentina, estas son las tasas de variación. Esto lo podría haber puesto al revés yo, para que esté como el libro. Yo les puse como los niveles, es decir, si en Argentina el producto estaba en 100 y el otro periodo en Argentina estaba en un 110, ustedes van a ver que crece y puede estar en 120 y vuelve a crecer. Aquí es la tasa de variación, entonces si estaba en 100 y está en 120, van a ver que el crecimiento es un 10%, pero después cuando pasa del 110 al 120, eso es algo así como el 9%. Entonces van a ver que baja un poquito aquí en este gráfico, porque esas son las variaciones. ¿Ok? Aquí vemos, bueno, un gráfico típico de Estados Unidos, de cómo fue su crecimiento. Se ve toda la bonanza pre-crisis del 30, del principio del siglo. Luego se ve la crisis del 30, que fue dramática, la caída. La gran recuperación luego de la crisis del 30, que también es un poco efecto de rebote. También es importante saber que ante una gran crisis, las máquinas dejan de funcionar, pero no es que desaparecen. Entonces, cuando uno tiene un parate muy grande en la economía,
siempre existe ese efecto que se llama rebote. ¿Por qué? Porque las máquinas siguen existiendo, la gente sigue existiendo, la gente puede trabajar, el conocimiento que producía antes mucho sigue existiendo. Entonces, si bien uno va a una recesión y gran parte de la economía deja de funcionar, no quiere decir que esto no tenga la capacidad para volver a estar en carrera de forma más o menos rápida. Entonces, el rebote aquí y la recuperación post-crisis del 30, luego aquí la Segunda Guerra Mundial, aquí veníamos de la Primera Guerra Mundial, obviamente, aquí la Segunda Guerra Mundial, otro desastre, caída de producto, pero fíjense que a Estados Unidos le afectó más todavía la crisis del 30 que la Segunda Guerra Mundial. La recuperación de la posguerra, tasas de crecimiento irreales, fíjense que son pocas veces vistas, tasas de crecimiento del casi 40% anual, y luego todas las fluctuaciones que ha tenido, hasta aquí, hasta llegar la crisis subprime. El libro, la edición, llegaba, creo, en 2009, por ahí, entonces no tiene más información. La bonanza de los 90 en la economía mundial, nuevamente, la década del 80. Pero bueno, aquí tenemos el gráfico entonces de cómo fue la evolución de la economía estadounidense. Martín pregunta por qué el 89 no rebotó. Aquí en Estados Unidos, si yo miro 89 ya estaba bastante más arriba, pero por lo general se abre el rebote si uno tiene esta caída, que esta es la crisis del principio de los 80, con Reagan y levanta. Este no es un gráfico de Argentina, Martín. Si vamos a Argentina, que vos me preguntás, esto está hecho no en la tasa de variación, sino en niveles. O sea, asumo que estos se dan cuenta de lo que hablo cuando hablo de tasa de variación y de niveles. El anterior, este Estados Unidos, son las variaciones, y aquí son los niveles que tengo. Entonces aquí, si pasa de 300 a 400, tendré un 33%, sería la variación. Aquí está en el nivel. Entonces aquí vemos, un poco hice el mismo análisis, pero en niveles, no en las tasas de variación. Es importante esto, de vuelta, piso. Donde durante los años 80 la economía argentina estuvo estancada, ese grafiquito que veíamos hace 3 o 4 filipinas para atrás. La economía argentina estancada, con niveles de crecimiento muy pobres, o incluso de caídas de PBI en algunos años. Luego aquí en los 90, más que nada a partir del año 91, digamos, hasta el 90 la economía argentina siguió teniendo problemas de los 80, que es lo que se conoce históricamente los 80 como la década perdida para Latinoamérica en general, para el mundo también, y en Argentina no escapa de esa definición de la década perdida de los 80, una década en la cual el producto se mantuvo o cayó. Y piensen que todo el tiempo la población es más grande. Entonces, imagínense que si el producto se mantiene, ni siquiera hace falta que caiga, significa que son cada vez un poco más pobres, porque hay la misma torta para dividir entre mucha más gente. Argentina tiene un crecimiento hoy por hoy que es un poquito menor que era el 1% de su población, según la data que vi, no por 0,8, 0,9% crece, pero bueno, pensemos que en los 80 asumo que sería un poco más alto el crecimiento de la población, un 1 y pico por ciento, que eso da que no sé, en una década la población ha crecido un 20% y el producto es el mismo, quiere decir que somos mucho más pobres, somos un sexto más pobres. Pasaron 10 años en los cuales el mundo se supone que crece y nosotros un sexto más pobre. Durante los 90 tuvimos un proceso de muy fuerte crecimiento, así que Martín, quizás si vos te referías y preguntaste por qué no rebotó, no es cierto que la economía argentina no haya crecido luego de la crisis del 89-90, de hecho, la economía 89-90, de hecho, tuvo un boom impresionante durante los 90, con una performance. De hecho, Argentina era un poco en ese momento, era un poco la estrella de Latinoamérica y de los mercados emergentes, así como si miramos un periodo de 40 años, es Chile, sin ninguna duda, la estrella, o hoy en día todo el mundo habla de Perú, hoy por hoy Perú es la estrella de los mercados y en particular de Latinoamérica. En los 90 Argentina era un poco la estrella de los mercados emergentes latinoamericanos. Naturalmente los rebotes no es que duran 10 años, un rebote dura un par de años, ¿no? Dura 1 o 2 años, dependiendo de cuán grave haya sido la recesión, es que no tiene el rebote. En general, si la recesión, el periodo recesivo, es usual, un año uno puede rebotar. Si una crisis es muy grande, uno puede rebotar durante 2 años o 3. Pero depende un poco también de cuánto haya caído, ¿no? La crisis del 98-2002, donde la economía entra en recesión con alto desempleo. Nosotros vemos aquí, esto es el 98, creo que es este pico, o 97, y cae hasta el 2002, y el pico más grave de la crisis del 2002. Ya hacia la segunda mitad del 2002 la economía empieza a crecer, y en 2003 ya está creciendo muy fuertemente, pero ya creo que para el tercer trimestre del 2002 la economía ya estaba creciendo. El rebote del 2002-2003 y el crecimiento bien fuerte de los primeros años
y luego todo el boom de las commodities y China, que impulsó el crecimiento argentino, la crisis del 2008-2009, la crisis global súper grande, que en el mundo es una crisis, esto también es importante, particularmente grande para el mundo, pero sin embargo para Argentina es mucho más pequeña que la crisis del 2001-2002, y luego los 2010, que ya la economía argentina deja de crecer, a partir del tercer trimestre del 2011 ya la economía argentina deja de crecer, más o menos, y fíjense que vamos para cumplir casi una década, una nueva década perdida, podríamos decir. Estamos en camino a tener nuevamente, otra vez más en nuestra historia, algo que nos parecía. Yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando tenía su edad, decía, ¿cómo puede ser? En los 80, una década entera de la economía no crezca. Bueno, ahí tenés. Y otra, ahora te tocó ver la voz, cómo es una década entera sin que una economía crezca y con la población creciendo. Así que una década entera siendo cada vez un poquito más pobres. Las preguntas acá, Martín, es súper interesante, pero me voy mucho de la clase si me pongo a hablar aquí de la salida de convertibilidad de vuelta. Es un tema que me parece apasionante. Pero bueno, por caso aquí, dejémoslo así. Ahora en alguna filmina podemos hacer algún tipo más ahora voy a hacer alguna mención, pero sin puntualizar tanto en la salida de convertibilidad. Entonces, bueno, este es un poco el ciclo de negocios de la Argentina, con subidas y bajadas. Lamentablemente es bastante magro. Si ustedes ven, estoy tomando 40 años y uno podría decir que de crecimiento apenas tuvo la fase de los 90 y la fase de los 2000, y no mucho más que eso. Y estamos hablando de 2 décadas enteras de no crecimiento y una crisis bastante fuerte y otra crisis enorme aquí antes. Entonces, lamentablemente, son 40 años de un resultado bastante, bastante pobre para la economía argentina. Cuando estábamos nombrando las fases de expansión y recesión, entonces, un poco las características que tienen las recesiones, es importante entender que dentro de los ciclos, no hay 2 ciclos que sean iguales. Esto se los nombré ya un poco, más allá de las similitudes que pueden tener o no. La inversión suele caer más fuertemente en las recesiones. Esto lo vimos en la clase pasada, donde dijimos algo así como que la inversión es el componente más volátil que tiene la demanda agregada. La inversión, por un montón de factores y de condiciones que tiene, la inversión se va a comportar de forma mucho más volátil, va a tener fluctuaciones más grandes. Entonces, así como en las expansiones también crece mucho la inversión, porque cuando un mercado está creciendo, todo el mundo quiere poner dinero ahí, o sea, sacando el coronavirus, les contaba yo de lo que ha sido Chile durante 40 años, pero también de lo que es Perú, ya de hace algunos años, donde hay mucho interés por invertir en Perú. Entonces, naturalmente, la inversión fluye. Del mismo modo que cuando un país entra en la mala, por decirlo de alguna forma, la inversión cae muy fuertemente y muy rápidamente. De golpe, cuando la cosa empieza a ir mal, las inversiones caen de forma también con mucha velocidad. El consumo baja, pero menos drásticamente, obviamente, porque el consumo está compuesto de algunos factores que son inelásticos, digamos. Factores que no pueden cambiar. En particular, nosotros en el consumo tenemos nuestro consumo de alimentos, de consumo energético, de nafta, ropa, vivienda, etc. Uno no puede bajar todas esas cuestiones, ¿no? En cambio, no sí puede decir invierto 0. En cambio, consumir 0 no puede decir. Porque tiene 45 millones de tipos adentro que tienen que hacer algo. El empleo cae fuertemente ante una recesión, obviamente. ¿Por qué? Y bueno, bien atado por todo esto, porque cuando cae el consumo, cae la inversión, también va a caer el empleo que está asociado a estas cuestiones. El empleo, recuerden que en el flujo de bienes y factores de la economía, el flujograma ese que teníamos, que vemos del principio de año, entendíamos que arriba teníamos el consumo, teníamos la inversión, pero por abajo teníamos la compra de factores productivos. Naturalmente que si por arriba hay menos transacciones de bienes, arriba hay menos consumo, menos inversión, para generar eso, para producir aquellas cosas en las cuales se demandan, aquellas cosas que se compran, hay una menor contratación de factores productivos. En particular, el empleo, que es el nivel del uso del factor productivo trabajo, obviamente que se ve afectado. La inflación en general se hace más baja en las fases recesivas. ¿Y por qué? Y bueno, porque nosotros habíamos visto que cuando la demanda como un todo presionaba y
y a partir de ciertos niveles la demanda reacciona ante los precios, digámoslo, ¿no? Entonces, por ponerlo de alguna forma para tratar de ser claro. Entonces, cuando uno tiene una recesión, la demanda de bienes y servicios cae, de bienes y servicios finales cae, entonces naturalmente hay menos presión para comprar bienes, entonces los mercados tienen que ajustar de alguna forma y el nivel generalizado de precios se ve reducido. Esto es bien claro en estas semanas de coronavirus, donde en Argentina hay un montón de factores que podríamos decir que harían que la inflación tendría que estar muy fuertemente desarrollándose en estas semanas, y sin embargo, dado que está todo súper parado, más o menos hay cierto, no está volando, se mantienen unos niveles acordes a lo que venían siendo. Los salarios son un poco más inflexibles a la baja por ciertas cuestiones de contratación, ciertas cuestiones sindicales. Los salarios, que es un precio más, como vimos, los salarios son un precio, son el precio del factor productivo de trabajo, son un poco más duros de reducirse. Los beneficios de las empresas en una recesión caen también. ¿Y por qué caen? Y bueno, porque naturalmente, como la gente va a consumir menos, va a comprar menos, la actividad cae en general, entonces los beneficios se van a hacer más chicos, más pequeños. Y ese es uno de los determinantes de por qué cuando una crisis se está viendo de forma anticipada, cuando asumimos que va a tomar lugar una crisis, esto un poco lo que nos va a decir es que las empresas van a empezar a perder valor. Y bueno, la gente, obviamente nadie va a querer ser parte de esa pérdida de valor, nadie va a querer ser parte de esas pérdidas, entonces la gente se empieza a deshacer de las acciones que tienen empresas. Cuando uno tiene acción de una empresa, de alguna forma, tiene un pedacito de esa empresa. Cuando se está previendo que va a venir una fase recesiva, uno va a asumir que los beneficios de las empresas van a caer. Entonces nadie se quiere quedar con un pedacito de algo que va a perder dinero. Entonces la gente empieza a vender y a sacarse de encima las acciones que tiene la empresa. Por ese motivo, ante una recesión prevista, es que los valores de las acciones de las empresas van a caer, porque nadie quiere ser parte de la pérdida. ¿Ok? Hago una consulta, mira así. Aquí un poco, y acá por ahí voy a hacer alguna mención a lo que preguntabas, Martín. Y aquí vamos a empezar a hacer uso de la palabra del componente exógeno o endógeno de una crisis, o de un ciclo de negocios. Vamos a tener entonces elementos exógenos en la crisis, vamos a tener ciclos generados por causas exógenas, que son aquellas causas que vienen de afuera del sistema. Nosotros, obviamente, que hay ciertas cuestiones, que en esto vamos a estar hablando de cuestiones que nosotros nos vamos a poner siempre en el lugar del gobierno de un país y vamos a decir, bueno, a ver qué cosas podemos manejar y qué cosas no podemos manejar, para definir los factores exógenos y endógenos del ciclo de negocios. Aquellas cuestiones que generen el ciclo de negocios, tanto la fase expansiva como la recesiva, y estén dentro del control del gobierno, y sean controlables por el gobierno, serán factores endógenos. Aquellos elementos que estén fuera del control del gobierno y que no se puedan manejar, y que no haya forma de enterarlos, serán factores exógenos. ¿Qué son factores exógenos? Bueno, por caso tenemos las guerras, una revolución, una elección, o el precio del petróleo, precio de los bienes que se importan y se exportan, avances tecnológicos, el ciclo económico de los socios comerciales. Son todos factores que a uno no puede hacer nada por afectarlos. O sea, Argentina no puede elegir que haya una guerra, en términos económicos, ¿no? Digamos, no es una decisión económica decir que haya una guerra o no haya una guerra. Argentina no puede definir, la verdad, el precio de la soja, que es lo que exporta, o el petróleo, o si Argentina compra manufacturas industriales, no lo define. El crecimiento de los socios comerciales, que es muy importante, que nos ayuda mucho a crecer. Argentina no puede definir que Brasil crezca más, o que China crezca más, o que Estados Unidos crezca más o menos. Son todos factores que uno dirá nos vienen dados. Son todos factores que afectan a nuestro ciclo económico y no podemos hacer nada con eso. Efectos de causas de cuestiones exógenas. Bueno, el crecimiento del 2003 al 2007 tiene una gran cantidad de componentes que fueron exógenos, que no fueron propiamente determinados por la política económica, no fueron variables de decisión. En particular, el crecimiento de China y de Brasil durante el 2002 ya hasta el 2007, 2008,
fue algo sin precedentes el crecimiento chino, e incluso el crecimiento brasilero fue una performance de todos los países emergentes en general, que Brasil es quien los compra la gran mayoría de nuestra producción. Y a su vez, las cosas que Brasil no nos compran son mayormente los commodities. La soja es el principal commodity en Argentina, commodities son las materias primarias, son los alimentos, son los metales y son el petróleo y el gas, es un commodity. La Argentina que vende soja, que es un commodity, en el mundo el precio fue exorbitante, un precio sin precedentes. Entonces, de nuevo, el fenómeno de crecimiento de 2003 a 2007, hay una cantidad de elementos que fueron mayormente exógenos, que más allá de las decisiones de política económica que uno haya tomado o no haya tomado, vienen dados, y uno no puede, y afectaron el ciclo, en este caso de forma expansiva, de forma muy positiva, y no han sido variables de decisión del gobierno argentino, sino que básicamente han sido cuestiones que nos vienen dadas de afuera. Del mismo modo que la crisis del 2008-2009, una crisis que le golpeó a la Argentina, también tiene un gran componente exógeno. Cuando uno veía crece mucho pero después cae, ese 2008-2009 de vuelta es la famosa crisis subprime de Estados Unidos, y que termina siendo una crisis globalizada, en la cual de nuevo el gobierno argentino en ese momento mucho tampoco puede hacer para evitar esa crisis. No es una responsabilidad del gobierno argentino hacerse cargo de semejante crisis, porque de nuevo viene de forma exógena. Obviamente que los gobiernos, no es que las crisis son 100% exógenas, como decíamos, las cosas no son 0 o 1, no son binarias en economía, pero nos sirven para entender un poquito más. Los gobiernos pueden estar mejor o peor preparados, pueden aprovechar más o menos el boom del 2003-2007, o pueden compensar más o menos una crisis como la 2008-2009. ¿Ok? Juan Ibertoni me pregunta que el libro dice que hace mención a ciclo exógeno e interno. Ciclo interno es endógeno. Fíjate que la definición de cuestiones endógenas son cosas que están dentro del sistema. Algo está dentro, es interno. Así que, sí, el libro está traducido. Lo que pasa es que los libros están traducidos del inglés. Entonces a veces la traducción se pierde un poco de la ida y la vuelta de idioma, pero en economía vamos a hablar siempre de exógeno y endógeno. ¿Y cuáles son las causas endógenas? Bueno, el ciclo está determinado por factores endógenos, son cuestiones que uno puede hacer, su sistema financiero, el déficit fiscal, la emisión monetaria, que uno tiene un tipo de cambio más rígido o menos rígido, poner más impuestos o menos impuestos, gastar más en una cosa o menos, invertir más o invertir menos en el largo plazo, etc. Son todas cuestiones que pueden generar algún tipo de problema o, al revés, algún tipo de incentivo a que la economía crezca. Aquí yo cito el caso del estancamiento del 2011 en adelante. Argentina, si bien puede culpar a factores exógenos mayormente por su crisis de 2008-2009, Argentina, por su fracaso de la última década, no puede culpar a factores exógenos, porque los mismos factores exógenos han afectado a otros países similares, Uruguay, Paraguay, y sin embargo la última década para Paraguay ha sido muy fructífera. Para Uruguay no ha sido tan buena como para Paraguay, pero ha sido aceptable al menos también. Y así para tantos otros países. Entonces, si uno encuentra estas cuestiones endógenas, Argentina es un país el cual ha hecho una muy mala, lo que se llama política fiscal, que vamos a ver más adelante, ha hecho una muy mala administración de sus cuentas en general, ha tomado muy malas decisiones, naturalmente, entonces, el estancamiento argentino en los últimos 10 años es difícil decir que responde a cuestiones exógenas que nos hayan venido de afuera, y sino que son por cuestiones variables que se determinan dentro del set de decisión que tiene un gobierno. Aquí breve mención, y va a ser lo único que voy a hacer con respecto a lo que preguntaba Martín, de la crisis de la convertibilidad, de la salida de convertibilidad del 2001-2002, y los efectos, un poco que falló. Yo no presentaría quién falló, porque eso sería más para si quieren lo debatimos en otro ámbito, pero para entender los fines de la clase, que es bueno, tratemos de ponerlo en este contexto, en este marco conceptual. Han habido factores exógenos y factores endógenos, como siempre, obviamente. Digamos que entre los factores endógenos podríamos decir que tener un tipo de cambio fijo como la convertibilidad, que le permitía a Argentina adaptarse muy poco a ciertas cuestiones internacionales. A ciertos factores exógenos no los pudimos absorber con las variables endógenas, podríamos decir. Entonces, el contexto internacional hacia el 2001-2002 fue particularmente negativo, fue muy malo.
los precios de las cosas que nosotros vendíamos eran muy malos, la actividad brasilera se fue al tacho, la actividad de todos los países emergentes del mundo. Entre finales de los 90 y principios del 2000, casi todos los países una gran cantidad de países emergentes entraron en crisis muy severas macroeconómicas. Podríamos decir México con el tequila del 95, pero tenemos en el 97, el 97 fueron la crisis rusa, en el 98 los tigres asiáticos con Indonesia, en el 99 la crisis del real, en el 2000 la crisis de Turquía, en el 2001 toca Argentina y en el 2002 Uruguay. Entonces cuando miramos hay un devenir de una gran cantidad de crisis internacionales en países emergentes. En el 2001 además está la crisis que ahora vamos a ver de las .com en Estados Unidos. O sea, hay una cantidad de factores externos muy fuertes. Lo que Argentina vendía se puso muy barato, lamentablemente. Nuestros socios comerciales golpeados por todos lados. Esos son factores exógenos muy fuertes. Entre los endógenos, bueno, yo diría que tener una regla como la convertibilidad tan dura, el tipo de cambio que ahí lo pongo entre las endógenas, sumó un problema de una variable de decisión nuestra, ¿no? Obviamente para poder adaptarnos a un contexto externo tan negativo. Eso sería entonces un poco el comentario. Es mucho más larga la historia, pero un poco para tratar de encuadrar dentro de factores exógenos y endógenos, que hay un poco de todo en todos los casos. Creo que el efecto exógeno fue bastante más fuerte de lo que se lo suele decir en 2001 o 2002, un golpe bastante más fuerte. Los golpes del mundo de la economía 2001-2002 a la economía argentina, durante toda su historia la han puesto en problemas. Lamentablemente, y miremos lo que sucede ahora, Argentina, ante el contexto actual, le cuesta mucho por ciertas debilidades internas evitar. Crisis financiera y ciclos de negocios. En el libro va a hacer un repaso de ciertos tipos de crisis financieras que afectan al ciclo de negocios. El ciclo de negocios tiene distintos tipos de crisis, pero en particular la crisis financiera es cuando afectan a la cuestión crediticia y la cuestión financiera, son bastante conocidas, y en Estados Unidos son un poco más comunes, entonces el libro se enfatiza más. Acá tenemos crisis de todo tipo, en realidad. Entonces nombra todo un devenir de ciertas cuestiones que han determinado el ciclo en Estados Unidos y en el mundo, las principales crisis que hemos visto en el último siglo. Entonces van a ver ahí las crisis de inicio del capitalismo, por un lado, vamos a tener. Son interesantes de comentar y de charlar, pero no suma mayor información. Esto lo pueden leer solos, así que no voy a profundizar. El libro lo tienen, lo van a leer solos. Pero un poco la idea es que las primeras crisis que vemos en el siglo XX, sacando las guerras, ¿no? Obviamente, porque las guerras son una crisis obvia y no hace falta tampoco ahondar tanto, porque son factores exógenos, tan exógenos y tan fuertes que no podemos hacer nada. Es como decir, hubo una crisis económica porque cayó un meteorito en la Tierra. Y bueno, si cae un meteorito, vamos a tener una crisis de todo tipo, ¿no? Una guerra como la Primera y Segunda Guerra Mundial, va mucho más allá de una crisis económica. Pero primeras crisis entendidas como tales, puramente económicas, en los años 20 y que llegan a la crisis del 30, tienen que ver con el pánico, fenómenos de pánico, donde la gente entraba en euforia y empezaba a comprar determinados tipos de activos, en particular, ahí habla de la compra de tierras en el libro y demás. Entonces la gente ante estos momentos de euforia y que los precios no paran de subir, ustedes imagínense, esto sucede mucho con las crisis financieras, los distintos tipos de burbujas. Una burbuja quiere decir es cuando todo el mundo se sube a una ola de euforia y de golpe esto se frena de un día para el otro. Entonces, para tener esto un poco, cómo funciona en este momento, la gente cuando está en euforia, imagínense si yo a ustedes les digo, un departamento y vale $50.000, pero ayer valía 45, y la expectativa es que el año que viene valga $55.000, y que el otro año valga $70.000, y que esto parece que no tiene fin y es una escalada de precios que no para. En un punto, todos hacemos plata muy fácil, porque yo me pongo a construir un departamento, a comprar un departamento, dentro de un año voy a tener mucha más plata, simplemente por quedarme esperando. Entonces, es como que hay una ganancia de dinero por hacer bastante fácil. La lógica diría es que si yo sé que algo vale 50 hoy, va a valer 70 el año que viene, me endeudo, lo compro, y total se paga solo. De última estaré pagando un crédito por los 50 que vale hoy, pero cuando eso ya va a valer 70, 80 el año que viene. El problema de esto es que yo
todo el mundo cae en esta lógica y la gente se endeuda mucho, porque endeudarse es ganancia, porque yo me endeudo, compro algo hoy, pero vale mucho más mañana, y mi deuda quedó al precio viejo. Estos fenómenos de especular y endeudamiento fueron bastante comunes en las primeras crisis del capitalismo. Después sucede a lo largo del tiempo, pero fueron bastante fuertes y bastante claras las primeras veces de la historia que uno ve este tipo de crisis. Por eso son financieras. ¿Por qué? Porque tiene un componente financiero, la gente se endeuda para entrar en estos ciclos y para obtener estas ganancias. El sistema financiero alimenta estas crisis, y luego de golpe cuando estalla, cuando todo el mundo empieza a dudar y todo el mundo está endeudado, y de golpe, por algún motivo, el precio de las propiedades deja de subir. Entonces yo estoy súper endeudado, y las propiedades nadie más las compra, y ahora yo que pensé que iba a tener una propiedad que valía 70, ahora vale los mismos 50, entonces yo digo, ¿qué está pasando? La quiero vender, y si al mismo tiempo yo quiero vender, vos querés vender, el otro quiere vender, lo que pasa es que lo que valía 50 hoy, mañana vale 45. Entonces ahí arrancó el problema. Yo me compré una propiedad que valía 50 para que valga 70, me endeudé, y ahora me doy cuenta que de golpe y porrazo vale 45. Entonces ahora sí que no tengo ni siquiera para repagar, no alcanza la deuda que yo tomé. Y ahí es como arranca el efecto dominó para atrás. Y ahora todo el mundo quiere vender a 45, porque esto si no se va a caer como un castillo de naipes. ¿Y qué hacemos? Porque estamos todos endeudados, y esto que iba a valer 70 no vale ni los 50 que lo pagué, vale 45, bueno, lo vendo a 45 porque no quiero venderlo cuando valga 30, y si todos queremos vender a 45 y ahora ya entramos en pánico, ya no somos 1, 2, 3, somos 10 personas al mismo tiempo, 100 personas queremos vender, y ahí sí que se cae como un castillo de naipes, todos corremos para vender lo que tenemos, todos endeudados hasta la manija, y con suerte si podemos recuperar de los 50 estamos endeudados, 25. Colapsó el sistema, el tipo que nosotros no podemos pagarlo, quedamos fundidos, quedamos con las deudas nos sobrepasan, vamos a la quiebra, al banco contra el que nos endeudamos, le debíamos 50, le repagamos lo que pudimos, se vendió la casa por 25, acá tiene sus 25, así que el banco, que de algún lado, a sus acreedores, a la gente que había depositado en el banco, o quien sea, de algún lado sacó ese dinero, el banco se les parte al medio del balance, un montón de bancos van a la crisis, van a la quiebra, etcétera, 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 y así es como son estas crisis financieras explicadas de forma muy reducida cómo funciona. ¿Ok? Eso que lo vimos desde el principio del capitalismo, vamos a ver en varios momentos más de la historia relacionados con distintas burbujas que tienen un poco un comportamiento algo similar, y en particular la crisis subprime del 2008-2009 es bastante parecida a eso. Menciona la crisis de las hiperinflaciones como algo histórico, la hiperinflación alemana del 23, pero lamentablemente en Latinoamérica y en el mundo siguieron. En Latinoamérica en particular en los 80 fueron años de hiperinflaciones. Lamentablemente en Venezuela hasta hace muy poquito tiempo han tenido procesos hiperinflacionarios, y el riesgo no es cero, si bien en gran parte del mundo es un tema superado, no es algo que estemos seguros de que eso no vaya a volver a pasar. ¿Cuál es la principal causa que tiene que ver con esto? Bueno, en gran parte los países están, muchas veces lo que pasa es que países endeudados no alcanzan a servir su deuda, no alcanzan a poder repagarla, y la forma cuando ya no hay más impuestos para subir y hay que repagar la deuda es pintar billetes. Esto fue gran parte también de la justificación de las hiperinflaciones de los 80 en Latinoamérica. Las burbujas de la economía nueva, la crisis de la .com fue algo bastante similar, hubo una altísima tasa de inversión en compañías tecnológicas a finales de los 90, cuando arrancaban, cuando ustedes estaban naciendo, arrancaban un montón de empresas muy promisorias en un nicho de mercado que parecía que se venía con todo. Entonces la gente empezó a invertir, y ahí hablo algunos datos de que en Estados Unidos la compra de computadoras y material tecnológico ocupó un lugar enorme en inversión de Estados Unidos a fines de los 90. Empresas que proveían servicios informáticos o servicios online, cuando empezaba el internet y demás, parecía que eran el futuro, parecía que eran súper promisorios, entonces todo el mundo empezó a invertir. Entonces la gente compraba acciones de empresas que valían nada, las empezaba a comprar porque la gente decía, bueno, este es el futuro, esta empresa, y algunas que después terminaron siendo Google o Yahoo, y otras empresas más, bueno, esto provee empiezan los servicios, lo dicen en el libro, hasta de citas por internet y demás, y parece como que, bueno, todo va a ser esto, entonces pongamos plata acá, que es el futuro.
por algún motivo la gente después empieza a desconfiar hasta qué punto esto está dando las ganancias que le esperaba. Porque esto arranca, uno ve una curva ascendente de los beneficios y de golpe se empieza a estancar y uno empieza a repreguntarse, dice, en realidad yo que puse plata en estas empresas, ¿están generando valor? ¿Hay algún valor que se esté generando? Y ahí es cuando empieza el problema de las crisis de .com. Cuando la gente encuentra de que, más allá de la euforia inicial, no estaban generando el valor que uno decía. Entonces, empresas que valían miles de millones de dólares, pero en realidad, ¿cuál es el sustento de una empresa si no es su capacidad de producir ingresos? Esto es importante. ¿Cómo se determina el valor de una empresa en todo tiempo y lugar? Y más aún esto vale en los mercados bursátiles, en la bolsa. Una empresa no vale ni más ni menos que el flujo del ingreso que te va a dar a futuro. Una empresa no vale mucho porque haya sido grande en el pasado, no vale mucho porque sea grande o conocida, o tenga mucho tamaño, o lo que sea. Una empresa vale mucho porque uno asume que todos los ingresos que van a venir a futuro van a ser muy grandes. Y el valor que tienen todos esos ingresos futuros de alguna forma se calcula, y eso es lo que nos da el valor de una empresa hoy. ¿Ok? Por eso hay empresas que hoy son muy chicas pero valen mucho, y empresas muy grandes que valen poco. Bueno, porque cuando uno mira a futuro, el valor descontado, el valor de esos ingresos a futuro, es mucho más grande o mucho más chico. Estas empresas, la gente empezó a invertir en estas empresas.com, en particular porque la gente decía, bueno, esto es el futuro, esto va a tener ingresos, y porque esto va a ser todo, y todo el mundo va a comprar estas empresas, y esas empresas van a mover la economía del mundo. Ok, entonces más allá de la realidad en el momento presente, a finales de los 90, era decir, esto a futuro me llena de plata, esto es lo que se viene. Entonces uno invirtió, y la gente empezó a comprar estas empresas y acciones de estas empresas confiados en los ingresos futuros. En algún punto, lamentablemente, los ingresos futuros, la gente dijo, che, ¿y en realidad esto qué valor están agregando? Porque pasado el tiempo uno compró un montón y la verdad es que no se veía que esto tenga un gran valor para ofrecer al mercado, estas empresas. No estaban generando ese valor que uno esperaba en algún momento que generen. Eran servicios bastante básicos, algunas empresas básicamente no prestaban ningún servicio, casi era más una carcasa. Lo dice el libro esto. Entonces ahí es cuando la gente dice, bueno, entonces yo esto, la verdad lo vendo, y cuando una persona dice lo vende está bien, pero cuando ya 2, 3, 4, 5, todos desconfían, salen todos a vender, de vuelta, se viene a pique el sector y todo el mundo sale corriendo y se pinchó la famosa burbuja. Antes de llegar a la burbuja de la vivienda, que es la crisis subprime que hablábamos, acá hay un comentario. O en Argentina, no sé cuál te referís, las financieras no, porque Argentina tiene no es estrictamente financiero, pero la hiperinflación es Argentina en los 80, ahora veremos, hay ciertos factores, ¿cierto? Veremos. Entonces, ahora ponemos entrar en hiperinflación, digo, por la cantidad de billetes emitidos. Sí, no es solamente la cantidad de billetes emitidos, porque durante el 2002 también la gente se emitieron un montón de billetes, tiene que ver también con la cantidad de billetes emitidos y con cuánto la gente los quiere aceptar o no. Vamos a ver un montón de países en el mundo emitiendo billetes. Entonces no es solamente emitir billetes. Si yo los emito y la gente los quiere, no hay problema. El problema es cuando yo los emito, la gente no los quiere y se los quiere sacar de encima. Entonces ahí empieza algo que van a aprender en los años que vienen, la velocidad de la circulación del dinero, que es cuando la gente se quiere sacar de encima los pesos que le dan y sale a gastarlos rápido. Y ahí es cuando se generan fenómenos hiperinflacionarios. Es un poco más complejo. Hay algún elemento, sí, una deuda que no se puede servir por las vías tradicionales, sí, y un financiamiento excesivo emitiendo billetes, sí. Luego hay otros factores más que tienen que entrar y después también depende todo de la magnitud. Pintar algunos billetes no es problema, pintar varios billetes es un poco de problema, y en algún punto se produce algún tipo como de salto que no es medible de forma precisa, no es como el agua que hierve a los 100 grados centígrados. La verdad que entender en qué punto una economía entra en un proceso de alta inflación a espiralización, a una hiperinflación, es un poco más difuso y depende de cada caso. No, en 2002 lo que pasa, acá me pregunta si en 2002 no teníamos respaldo para emitir. No, en 2002 había una gran avidez por recibir esos billetes. Y también había una capacidad instalada muy poco usada, había muchísimo desempleo. Entonces los primeros... ahora vamos a ver con un grafiquito. Si no te lo menciono más adelante, de esta clase, si es lo que yo voy a dar o en la que viene, cuando veamos un gráfico de oferta y demanda agregada, así me acordar.
Así me tengo que acordar de hablarte cuando vayamos a oferta y demanda agregada, esto del 2002 y el respaldo, y de por qué en algunas condiciones genera inflación y en otras condiciones no genera inflación. Pero lo vamos a ver con gráfico y te va a quedar más claro. Paso al último punto aquí de burbujas de la subprime. Esto lo hablamos un poco en la clase pasada o la otra, no me acuerdo, las últimas clases. Un poco con la lógica esta de adquirir activos, adquirir viviendas, en una burbuja, en un proceso en el cual los precios son cada vez más altos, la gente entra de forma eufórica a comprar, a tener cada vez más ganancias. Básicamente yo me endeudo por 100, compro la casa en 100 y la casa mañana vale 120 y pasado vale 150, entonces encontré la fórmula de generar los billetes de oro. Básicamente no hice nada y sin embargo yo ya gané. ¿Y qué pasaba además con esto? Se producía además un proceso de securitización. Un proceso de securitización es lo siguiente. Uno cuando toma un crédito, tiene, de alguna forma, visto del lado del banco, es un compromiso de pago. Es decir, lo que para mí es una deuda, para el banco es un activo. El banco lo que tiene es un papel que dice que Isidro, que se endeudó por 100, le va a pagar todos los meses una cuota que vale, no sé, 10 pesos por mes le va a pagar Isidro. ¿Ok? Entonces el banco, visto del banco, lo que tiene es un activo que equivale. Es lo mismo como yo tengo un plazo fijo, que el plazo fijo ahí me da 10 pesos por mes, por un número, yo pongo plata y me da una determinada cantidad de plata todos los meses. El banco tiene lo mismo contra mí, es de alguna forma activo, la cual dice, bueno, Isidro todos los meses me va a repagar 10 pesos. ¿Ok? Los bancos, ¿qué hacían? Agarraban una pelota grande de deudores y hacían este proceso de securitización. Securitización es cuando yo armo como una pelota de deudores, entonces yo lo que te digo es no te va a pagar Isidro solo. Isidro, Victoria, Martín, Jeremías, etcétera, 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 Sofía, etcétera, etcétera, toda la clase en realidad nos agarra todo, nos meten en una pelota, y ahora en vez de pagar 10 pesos por mes es una cosa mucho más grande, pero bueno, no es ni más ni menos que como si fuese un gran bono, el cual va pagando todos los meses alguna rentabilidad. ¿Qué es esta rentabilidad? Es todas las cuotas nuestras que devolvemos por ese crédito hipotecario que pedimos, esa deuda hipotecaria que tenemos. El banco, a su vez, se da vuelta y estos productos, estas securitizaciones, las vende. Entonces después sale al mercado y le vende a otros y le dice, mira, te vendo este producto que está, en realidad, que no hace más que ni menos que recibir el pago de las hipotecas. Este producto es súper seguro, decían, este producto es súper seguro, las mediciones de riesgo fueron que eran productos súper seguros. ¿Por qué? Y básicamente porque lo midieron mal y de forma poco profesional. Entonces, esto es buenísimo y vas a recibir X rentabilidad y te van a estar pagando de vuelta. Isidro, Jeremías, Sofía, Victoria, Martín, etcétera, etcétera, te van a estar pagando todos los meses. Entonces la gente, eso se ponía en mercados bursátiles y la gente adquiría estos productos securitizados. Esto además generó toda una pelota enorme de segunda ronda de endeudamiento dentro de esta bonanza, además, otros fenómenos más, que es yo me endeudaba por 100, compraba mi casa por 100, después la casa pasaba a valer 150, entonces yo además tenía respaldo para endeudarme por otros 50 más, porque ahora mi casa valía más todavía que la deuda que yo tenía, entonces tenía más respaldo. Todo este fenómeno de endeudamiento multiplicado, y endeudamiento con una muy mala medición del riesgo que había, y la gente esto se vendió y se replegó por toda la economía, de un día para el otro se dieron cuenta, pasó que se empezó a dudar. ¿Y por qué se empezó a dudar? Y las casas se dejan de vender con el ritmo que venían, el precio de las propiedades se empieza a frenar, la gente empieza a decir, che, por ahí las propiedades no siguen subiendo, por ahí es momento de vender. Uno vendió, dos vendieron, tres vendieron, cinco vendieron, las propiedades empiezan a caer a pique. La economía, además por esto, por otro motivo, se empieza a frenar, la gente empieza a tener menos ingresos para repagar sus deudas, la gente quiere salir a pagar sus deudas, ¿cómo? Lo único que queda es rematar las casas, las propiedades ya bajaron el precio, ya no sirven para pagar las deudas que se tenían, y a su vez no solamente esta deuda, sino que mi deuda, el banco la securitizó, la empaquetó y se la dio a otro tipo, que ahora hay un acreedor, otro tipo del otro lado, que está esperando que Isidro, Jeremías, etcétera, están repagando su hipoteca. Isidro, su casa no la puede repagar. Vos tenés un papel que dice que la casa de Isidro valía 50, Isidro por 25 se la entregó al banco, el banco tiene una casa que no vale lo que valía, y no hay forma de respaldar esa deuda, entonces ahora Isidro está quebrado,
el banco agarró un papel que vale mucho menos que lo que le debían y se le invocó a un tipo, el cual dijo, yo compré por 50 y cuánto voy a cobrar, que alguien me pague, o quiebro el banco, o quiebro yo, o alguno más quiera. Toda esa dinámica súper apasionante, vertiginosa, etcétera, etcétera, es un poco más o un poco menos, pero la lógica de la crisis financiera, la crisis subprime del 2008-2009, y cómo este problema financiero se termina generando en un ciclo de negocios, el cual entramos en una fase mega recesiva. Veníamos bárbaro, recuerden, había mucho crédito, me daban hipoteca, compro una casa, vale más, expansión del ciclo, de golpe llegamos a un punto, empezamos a dudar, empiezo a vender, no puedo pagar mi hipoteca, hago pelota yo, el banco, los que compraron las securitizaciones atrás, y así una cadena interminable, y entramos en una caída de la actividad, que es una montaña rusa, una caída de un precipicio. Esa es un poco la dinámica entonces de estas crisis. En algún año se estudia en detalle estas cosas, me pregunta Jeremías, que está endeudado, y a Jeremías que lo usamos como ejemplo de alguien que no pagó su hipoteca, porque justo había participado hoy, entonces los que participaron hoy fueron los hipotecados. Me pregunta si en algún momento de la carrera se estudia este tipo de crisis. Sí. A ver, yo cuando estaba cursando los últimos años, entonces esta crisis de subprime era algo que pasaba en tiempo real, es como estar estudiando ahora el coronavirus, no es tan obvio. Entonces yo no pasé por esa parte, pero sí crisis financieras, sí se dan crisis financieras, no sé cómo sea este tema, porque de vuelta, yo cursé hasta el 2010, entonces era medio en tiempo real, esto si me agarró en cuarto, quinto año, entonces no te puedo decir por mi experiencia, pero sí se dan crisis financieras. Lo que no estaba, estos casos tan copados, y ahora vamos a tener eso más el coronavirus, para cuando ustedes estén en cuarto o quinto año. Habrá que ver quién les toca que se los dé y cómo se los da. Sí se dan crisis financieras. De vuelta, yo lo veía con ejemplos un poco más básicos, y que la verdad que la crisis de las .com me movían un poquito menos la sangre. Usted quizá lo de subprime eran cosas de su infancia, pero es bastante más interesante, y a cada uno le toca, quizá le llaman atención otros temas. Shock exógeno sobre Latinoamérica. Aquí un poco el libro les hace la mención de cómo pegó esto sobre las economías latinoamericanas, la crisis subprime, y pone casos de distintos países. No me importa enfatizar sobre esto porque ya es historia. Lo que sí me interesa aquí es que ustedes entendamos que aquí estamos hablando de un shock exógeno. Yo soy profe de quinto año. Soy profe de quinto año. Ahí me pregunta Jeremías, en Política Económica 1. De hecho, voy a volver este año. Me fui un par de años antes de irme a vivir a Estados Unidos, volví y voy a volver este año. Así que en Política Económica, pero doy más que nada microeconomía. Política Económica, pero micro doy yo. Así que no doy cuestiones financieras. Doy más de impuestos, me gusta a mí esas cosas. Más aburridas. A ustedes les interesan menos, pero esos son los temas en realidad que a mí me gustan. Yo trabajo más de esas cosas, no de macro. ¿Qué es lo importante de esta crisis subprime y de todo este tipo de crisis? O una de las cosas importantes es identificarlas como shocks exógenos en términos de la economía latinoamericana. Dentro de la economía estadounidense era algo endógeno, porque la economía estadounidense podrían haber tomado medidas más restrictivas en cuanto al crédito que se daba, evaluaciones de riesgo más forzadas, obligar a que las garantías no dar tanto crédito por distintas cuestiones, no permitir niveles de endeudamiento tan altos. Hubiese un montón de regulaciones o cuestiones que podría haber hecho Estados Unidos. Ahora, para Latinoamérica esto, la verdad que Argentina, ¿qué podía hacer si Estados Unidos daba crédito? El mercado financiero estadounidense está dando crédito barato a gente que no lo podía repagar. No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es, el momento que todo eso colapsó, es lamentarte lo que pasó. Lo que podrías haber hecho dentro de las cuestiones endógenas es estar más o menos preparado. En general, para Latinoamérica estaba mejor preparado, dado de la bonanza que venían, para enfrentar esta crisis que para enfrentar la crisis de las .com, que fue una crisis mucho más pequeña, pero otro tipo de crisis en otro momento de la historia. Venía una bonanza muy grande, entonces mal o bien los agarró mejor parados a los países latinoamericanos. ¿No? Pero es un shock exógeno. Aquí, y esto de vuelta, que esto no está en el libro, esto es importante porque esta parte no está en el libro, entonces,
Pero así es la historia y así son los tiempos que a ustedes toca estudiar. Les toca estudiar el tiempo de coronavirus. Yo estudiaba en un momento en el cual no había nada escrito de la crisis subprime y era lo que me contaba el profesor o buscar algo en internet. Ustedes ya está eso en el libro. Lo que no está es esto. No hay mejor ejemplo, creo yo, de un shock exógeno para identificar lo que es esto. O sea, porque hay veces que la práctica nos ayuda a entender mejor los conceptos. Y quizás si no existiese el COVID, sería un poco más difícil que ustedes entiendan que es un shock exógeno, que es un determinante exógeno del ciclo económico. Bueno, nada más exógeno que esto. No hay nada que Argentina pueda haber hecho en su historia, en ningún momento, en el gobierno actual, ni el anterior, ni durante los últimos 10 o 20 o 80 años de fracaso argentino, o 90 años de fracaso argentino, lo que le queramos poner, nada podría haber evitado este shock exógeno. Nada. Es un shock exógeno puramente, viene de afuera, no hay nada que puedan hacer los que están a cargo del gobierno para decir que esto no me toque. Se puede después enfrentarlo de una forma o de otra, pero uno no tiene forma de decir que esto no me afecte. No hay forma. No hay forma. Esto es, de alguna forma, yo puedo evitar no resfriarme, y sí, bueno, me abrigo, no tomo frío, no ando descalzo, no sé, etc. Ahora, yo puedo evitar la inundación ustedes, algunos no es platense, por eso son muy jóvenes, el 2 de abril de 2013 en la Ciudad de La Plata, y la verdad es que en la gran mayoría de los casos no puedo hacer nada. Si es una cosa totalmente exógena, entonces yo ahí voy a tener un problema físico, hubo gente que se ahogó, o que sufrió daños tremendos, y la gente totalmente fuera de su capacidad poder hacer algo con esto. Bueno, esto es un poco esto. Uno puede paliar de una forma mejor o peor, más o menos, así, si me subí rápido al techo zafé un poco más que si no lo hice, pero de la inundación uno no zafaba. Y esto es lo mismo. Esto nos gustará más la estrategia uruguaya, chilena, la sueca o la noruega, que ahora está de moda. Ahora está de moda la estrategia sueco-noruega. En cualquier caso, nadie está exento de que esto no le pegue en su economía. ¿Ok? Acá puse esta tablita para motivar. Todos los datos se actualiza. La caída del Producto Bruto Argentino, el gobierno habló de 6,5. Eso ya parece ser optimista. Vamos a hablar de caída del producto del 10%. Estamos hablando de niveles de caída del producto bestiales. La caída del producto argentino del 2001 o 2002, que fue de lo que más ha caído, cayó creo del 10% o algo así. Estamos hablando de niveles de caída del producto dramáticas en todo el mundo encima, y nos va a tocar, y a nosotros no vamos a ser la excepción, ¿no? ¿Alguna consulta aquí antes de arrancar con el tema un poco que sigue? Que no creo que lo termine de dar por la complejidad, pero venimos bien con el calendario, les aviso, venimos bien. Ahora que toca el recuperatorio, en vez del sábado, tomar un día de semana, pierdo una clase si no veíamos muy bien, así que no me preocupa dar un ratito más y no embucharlos de temas. ¿Alguna consulta si tienen hasta aquí? Es una clase que quizás yo me cebo mucho, hablo muy rápido, pero bueno, es apasionante. Entonces me autocomprendo. Bueno. Demanda agregada y ciclo de negocios. Porque esta no deja de llamarse clase de demanda agregada. La demanda agregada 3 le llamé a esta clase. Un poco más o un poco menos, pero es esto. De alguna forma lo que vamos a tratar de ver es entender cómo está demanda agregada en interacción con la oferta agregada, que la oferta es la disponibilidad de la producción total de bienes vistos de la producción y no del lado de la demanda. Cómo afecta y cómo esta interacción va a estar determinando el ciclo. En particular, esto tiene mucho esta parte. Está muy relacionado con el enfoque keynesiano, que lo vamos a ver la clase que viene también, con este enfoque de, a partir de intervenir sobre distintos componentes de la demanda agregada, tratar de suavizar los efectos del ciclo. Es decir, ¿qué podemos hacer en términos de la demanda agregada, poniéndolo del lado del gobierno, para suavizar estos efectos tan violentos y tan bruscos que tiene el ciclo? Hemos visto en una sola clase, pero una cantidad de cosas apasionantes y en las cuales todas, un poco más, un poco menos, de vuelta, sean cuestiones exógenas o endógenas, ni siquiera es que eso importa tanto, como el Estado puede, o sí importa, digo, pero no por eso va a ser más o menos importante, qué es lo que el Estado puede hacer para evitar las crisis. ¿Ok?
Obviamente cuando una crisis es de tipo endógeno, el rol del Estado va a estar directamente en incubarlo, porque si una crisis de tipo endógeno es porque yo algo hice mal que terminó generando esta crisis. ¿Bien? Si por el contrario, entonces ahí lo ideal sería, por eso el libro por lo general lo que decís, no vas a tener que ir sobre la crisis, sino, o sea, lo ideal sería anda antes. O sea, si vos entras en una crisis porque entras en un nivel de endeudamiento que no puedes manejar, y tu nivel de endeudamiento tiene que ver con un nivel de déficits acumulados que no puedes manejar, bueno, en realidad hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero por ahí habría que ver cómo afecta uno va a la causa primera. Cuando la crisis es de tipo exógeno, ahí la verdad es que uno mucho no puede hacer. O sea, si uno le cae el coronavirus o le cae la crisis del subprime 2008-2009, en realidad uno va a tener que ajustarse los cinturones y tratar de ver cómo puede paliar la situación. En particular, entonces, vamos a estar mirando cómo a partir de la demanda agregada, cómo puede el Estado, de alguna forma, evitar estas fluctuaciones en la demanda agregada. Que como vimos, sufre fluctuaciones y refleja fluctuaciones bien grandes ante el ciclo económico. Vimos que el consumo caía, pero en particular también la inversión era aquel componente de demanda agregada más afectado. Aquí, atando con lo que estaba comentando recién, es los distintos componentes de la demanda agregada tienen distintas formas de ser afectados durante el ciclo de negocios. ¿Qué cosas van a estar afectando? Entonces, que esto un poco ya atando a cosas que ya hemos visto, entonces voy a ir bien rápido sobre esto, sobre esta cuestión. Una cosa. ¿Qué cosas pueden afectar al consumo? Bueno, ¿cómo uno puede afectar? Recordemos que ante un ciclo económico uno va a ver que hay distintos efectos que se generan sobre los componentes de la demanda agregada. Entonces, ¿de qué forma yo puedo reactivarlos o modificarlos? En particular el consumo, obviamente, que yo a través de los impuestos estoy afectando el consumo. Recuerden esto, como el consumo se determinaba por el ingreso disponible, si yo subo los impuestos voy a pegarle más fuerte sobre el consumo, si yo bajo los impuestos el consumo va a crecer. También obviamente que el consumo responde a esta lógica del ingreso permanente y a las expectativas que habíamos en la clase pasada y la anterior. Entonces yo toda cuestión que haga que el consumo, que el ingreso permanente o que el ingreso a largo plazo crezca, me va a hacer que haya un mayor consumo. Del mismo modo que una tendencia negativa a futuro va a hacer que no consuma menos. Entonces yo, cualquier medida que tome el gobierno, que sea que aumente el ingreso disponible o que aumente el ingreso permanente, va a tener un efecto positivo sobre el consumo. ¿Ok? Del mismo modo que cualquier medida que la afecte negativamente va a reducir el consumo. La inversión, bueno, la inversión ¿cómo se afecta? Y la inversión a través de las tasas de interés, como dijimos, con tasas de interés más altas hay menos inversión, la clase pasada, y a partir de las expectativas positivas sobre el futuro de una economía, van a hacer que la gente invierta más, entonces que aumente la demanda agregada. ¿Ok? Del mismo modo, lo contrario cuando esto es en el sentido contrario. Compras de gobierno, a partir de las decisiones de gasto público, el Estado, nosotros vimos que hay un componente de demanda agregada, que es las compras gubernamentales, las compras del sector público. Entonces, obviamente que si el gobierno se pone a gastar más dinero, va a haber un aumento de esta G en esa ecuación de la demanda agregada, y si el gobierno lo contrae, va a haber una G más pequeña. Exportaciones netas, hay dos o tres cosas que van a afectar, en particular el producto de la productividad, es decir, una economía cuando el producto crece y es más rica, quizás va a importar más. Entonces, recuerden que exportaciones netas es expo menos impo, exportaciones menos importaciones. Entonces, a través de un producto más grande puede hacer que uno demande más importaciones. También un producto más grande, si eso fue de la mano con un incremento de la productividad. Productividad quiere decir que uno produce más cosas de forma más barata y mejor, por decirlo de alguna forma vulgar. Uno va a exportar más, obviamente, cuando uno es más productivo exporta más. Los precios relativos, es decir, si Argentina devalúa, va a exportar más. ¿Por qué? Porque es más barato, porque básicamente fabricar una remera acá o en Uruguay, si yo devalúo, es más barato en dólares que en Uruguay, y si yo al revés, yo me aprecio, es más caro, entonces me conviene importarlas. Esto, precios relativos y tipo de cambio, yo aquí realice más referencia a tipo de cambio, precio relativo termina siendo para cada bien puntual, ¿ok? Los precios de qué bienes son más caros o más baratos.
De nuevo, entonces, bueno, hay distintas medidas, hay distintos elementos que van a afectar a los componentes de la demanda agregada. Ustedes me van cortando si tienen alguna duda, no sé, algún comentario para hacer, por favor. Aquí vemos entonces un gráfico de la demanda agregada, y lo vemos a la demanda como la sumatoria vemos en dos ejes, tenemos en el eje de las ordenadas, tenemos a los precios, el nivel de precios. Recuerden que esto, cuando hablamos de demanda agregada, es distinto de cuando hablamos de un bien puntual, porque no hablamos del precio del bien, sino que hablamos del nivel de precios en general. Y el nivel de producto lo tenemos en el eje de las I, sería que es la producción de toda la economía. Entonces tenemos que la demanda agregada no es ni más ni menos que la sumatoria de todos los distintos componentes que hacen a ella. Consumo, inversión, el gobierno y las exportaciones. ¿Ok? Obviamente que estas curvas de demanda, como nosotros vimos, van a tener un aumento en los precios. Un aumento en los precios de vuelta no es en un bien puntual, sino es un aumento generalizado en los precios. Va a tener un efecto, tiene pendiente negativa. Entonces, naturalmente, ¿esto qué quiere decir? Que cuando crecen los precios la gente compra menos cosas. Hay que tener esta diferenciación con el enfoque microeconómico, donde es el precio relativo y el precio del bien puntualmente. ¿Cuál es el punto con esto? Cuando aumentan los precios, como son los precios de toda la economía, y yo en el eje de las I tengo el Q, la producción de toda la economía, lo que tengo es que un aumento en los precios me va a generar también que aumenten mis ingresos. Es decir, porque yo para demandar cosas, si yo soy el pizzero, también soy el que está vendiendo pizzas. No soy solamente, me crecen los precios de todo, entonces crece todo lo que yo gasto como pizzero, pero también va a aumentar los ingresos que tengo por vender pizzas en este economía. Entonces, a diferencia del enfoque microeconómico, donde un aumento del precio puntual de un bien era todo negativo, aquí en realidad, ojo, porque al aumentar los precios, algún ingreso genera. Esta parte es algo trabalengua, es algo complicada pensarlo conceptualmente, por eso pido que presten atención o que lo repasen cuando lean el libro con cuidado. Léanlo el libro, porque es importante. En cambio, entonces, lo que voy a tener a diferencia, como les decía, de este enfoque macroeconómico, es que cuando suben los precios, también algo me sube de los ingresos de la gente, obviamente. Lo que vamos a estar mencionando es que los ingresos de la gente aumentan, pero no aumentan todos los componentes. Cuando yo tengo un aumento de precios, algunos factores van a quedar congelados. Por ejemplo, si yo cobro una jubilación, o un sueldo que es fijo, o tengo algún tipo de ingreso en dólares, por ejemplo, porque yo exporto afuera, entonces yo gano 70 pesos por dólar de lo que exporto. Si los precios suben, yo sigo ganando los mismos 70 pesos por dólar de exportar, y sin embargo las cosas ahora salen más caras. Entonces, la diferencia de esto quiero decir es que suben los precios, el ingreso por ser productores, por ser factores productivos y por tenerlos, de alguna forma también incrementa en la economía, se incrementa, pero no se incrementa en todos los casos. En algunos casos sí que este aumento de precios me va a ir bien, de vuelta, porque cuando siendo pizzero aumentan las pizzas que vendo, entonces ahí más o menos el empato, pero si yo además de ser pizzero tengo algo que exporto, que tengo en dólares, eso vale menos, se aumentan los precios, o si yo soy un jubilado y tengo una renta fija del Estado en pesos, gano menos. Entonces, algunos sectores, entonces por eso es que a nivel agregado, la demanda va a caer, es menor cuando aumentan los precios. ¿Ok? De alguna forma, entonces lo que estamos teniendo aquí es que, y como son todos los precios de la economía, no son precios relativos, es este efecto lo que se refleja a través de un efecto ingreso, a través de que la gente le esté reduciendo su capacidad de comprar bienes. No a través de los precios relativos, a través del efecto sustitución, porque aquí están todos los precios en la misma bolsa. Bueno, esta aclaración, que es un poco compleja, pero les pido por favor que el libro lo miren con cuidado y con cariño, porque esta diferencia entre de qué hablamos cuando hablamos de la curva de demanda agregada y las diferencias puntuales contra la curva de demanda microeconómica, no es tan fácil una primera lectura. ¿Ok? Más allá entonces de esta pendiente que les estaba explicando, tenemos además los desplazamientos. Los desplazamientos de la curva de demanda agregada van a tener que ver con estos factores exógenos de alguna forma que
van a modificar el nivel del gasto agregado. Por ejemplo, como les decía, puede ser que de golpe, porque sí, Brasil crece mucho, entonces exportamos más. Entonces se desplaza la curva de exportaciones netas. ¿Ok? O de golpe el Estado decide gastar más, se desplaza la curva de gasto. ¿Ok? Aquí dice, la demanda agregada se desplaza cuando hay cambios en las políticas macroeconómicas, como cambios en la política monetaria, o cambios en el gasto gubernamental o de las tasas impositivas. O cuando hechos exógenos modifican el gasto. Otro fenómeno ahí que podríamos nombrar para desplazar también, la inversión, por ejemplo, es ante un cambio de la tasa de interés. Si se reduce la tasa de interés, obviamente la inversión, como sabíamos, va a desplazarse y va a incrementarse todo lo demás constante. ¿Ok? Aquí esto es lo que estaba explicando recién, pero preferí explicarlo mientras mirábamos el gráfico. De vuelta, y para que nos quede claro, los cambios en la demanda agregada sobre la curva de demanda agregada son cambios en el nivel general de precios. En cambio, y la pendiente es negativa, ¿por qué? Ahí está explicado, y fue lo que ya les contaba en la filmina anterior, por este efecto sobre nuestra capacidad de comprar bienes. ¿No? Y ahora lo que tenemos es, a ver, déjenme ver las filminas para ver, porque aquí venimos ahora a los desplazamientos. Yo les conté brevemente un poco la pendiente, y ahora les tengo que contar cuáles son aquellos elementos que desplazan la curva. Recuerden esto, bien importante, los movimientos sobre la curva y desplazamientos de la curva. Los movimientos sobre la curva es cuando se mueven las variables que yo estoy viendo en el gráfico, los precios. Los desplazamientos de la curva es cuando se mueve cualquier otro de los determinantes. Déjenme ver esto. No, esto prefiero darlo la clase que viene, o ir cortando, porque si no, esta parte se me va a hacer larga. Voy a darlo apretado, y prefiero darlo con detalle esto, porque es bien interesante. Además escribí mal, determinantes. Y esta parte de la clase está bueno que la miremos con la cabeza fría y que me puedan seguir, porque es bien interesante de todas las herramientas que tiene el sector público para poder mover y desplazar la curva de demanda agregada, que es un poco lo que eso nos va a llevar a entender el modelo keynesiano, con el cual podemos de alguna forma suavizar el ciclo económico. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Consultas que tengan? La clase de hoy muy intensa, muy densa en contenidos. Si alguno quiere hacer un comentario, pues yo estoy cortando porque me parece que la clase viene bastante densa, y este mecanismo, más de no ser presencial, me parece que los voy a desgastar y que va a ser en contra de la pedagogía. Bueno, Victoria le gusta más de microeconomía. Pero puntualmente de la clase de hoy, para no cortar la última parte, prefiero cortar acá porque necesito como 40 minutos más, y si no, 50 minutos más, y no voy a llegar. Y no quiero cortar, lo que viene lo quiero ver todo entero. Medio densa la clase de hoy, bueno, no tuve comentarios. Bueno, no teniendo comentarios, sí. Entonces lo que entendí hasta acá, porque se me ¿Quién acaba de habla? apagar la ¿Quién habla? computadora. Juani Bertone. Entra hasta la curva de demanda agregada con pendiente negativa, ¿sería? Sí. Pero esto igual sigue todo de corrido de la sección A y B, y me falta la última parte, pero como es sumamente interesante, y algo hablábamos, y para entender bien esta filmina en particular, de qué es la política monetaria, qué es la política fiscal, en el libro viene todo de corrido eso, dentro de la sección B está, pero prefiero darlo con la cabeza fría porque me parece bien importante, es un tema bien interesante para no cortarlo a la mitad. Jeremías acá dice que quiere aprender de Keynes. Sí sé por qué lo odio, pero de Keynes, pobre, qué pobre. O sea, ojalá alguno pudiese hacer una décima parte de lo que ha sido Keynes, pero Keynes es odiado y amado por malos motivos y por gente equivocada. Tanto amado como odiado por gente equivocada, me parece a mí. O no, alguien que ha hecho los aportes que ha hecho a la ciencia como Keynes, es imposible odiarlo, de mismo modo que amarlo de una forma infundada
este breve comentario, lo vamos a dar en la clase que viene y la que sigue, por eso me parece bien importante arrancar de cero, porque son temas súper relevantes. Keynes, hay gente que lo ama a Keynes porque lo toma como una justificación para hacer mala política económica. Y después hay gente que lo odia a Keynes porque esa otra gente justifica la mala política económica en él. Pero él en ningún caso, Keynes es básicamente lo que decide de alguna forma suavizar el ciclo. Es cuando, a ver, ¿cómo hacemos para evitar que en la mala nos vaya muy mal? Bueno, en parte vos tenés que ahorrar en la buena. Cuando te va muy bien, tenés que ahorrar para que en la mala no te vaya tan mal y poder usarlo. Eso no es ni más ni menos, si queremos poner a pensar, lo que hace Chile y lo que hace Perú. Chile es mucho más keynesiano que Argentina. Y muchas veces lo que vamos a encontrar es que aquellos que en Argentina se ponen a veces la bandera de Keynes, no les gusta para nada, son los que más critican el modelo chileno, y aquellos que más critican a Keynes son aquellos que más les gusta el modelo chileno, lo cual es una inconsistencia enorme. Para resumirlo, hay es un montón de aportes, pero la principal lección que nos tienen que dar es que lo importante entre el ciclo económico y qué puede hacer sobre la demanda agregada, podemos suavizar la demanda agregada, podemos evitar estos cimbronazos en los componentes. Entonces lo que decía es que el rol del gasto público y a través de otras medidas, a través de la inversión y el consumo, es moderarlos para no irnos de mambo gastando tanto en las buenas, porque después en las malas no tenemos margen para gastar de más cuando lo necesitamos. Esa lección que es obvia y que es algo que de una administración eficiente de los recursos que tengamos disponibles, que nos enseñan nuestros papás desde la cuna o en cualquier cosa que hagamos, y que es bastante lógico y que es súper razonable y súper interesante. Después hay malas interpretaciones, pero bueno, pero ven cada uno que interprete mal. Puede gustarle uno un poco más, un poco menos. Pero no podemos decir que ese aporte está totalmente equivocado, no podemos desechar esas lecciones, y tampoco podemos utilizarlas para justificar cualquier cosa. Eso creo que es un error muy grande que hay de vuelta. A mí me llama la atención porque vamos a encontrar que muchos de los que defienden a Keynes, que está perfecto hacerlo, pero que en realidad lo toman como bandera, van a criticar muy fuertemente, por ejemplo, lo que hace Chile. Y muchos de aquellos que critican a Keynes fuertemente, les va a parecer muy bien lo que hace Chile. Y yo la verdad que si te tengo que decir, Chile tuvo un terremoto en 2010, reventaron medio país, y los tipos tenían unos ahorros generados enormes, y lo pusieron todo en inversión pública, y la economía se recuperó en un segundo. Y ante esta situación de crisis, Chile se va a recuperar rapidísimo porque tiene la capacidad para hacerlo. Eso es por haber sido un poco más, un poco menos, pero eso está dentro de las lecciones de Keynes. Cuando en realidad aquí Argentina no tiene margen para recuperarse en la mala, no tiene ningún margen en la mala. ¿Por qué? Porque se gastó la buena cuando estaba en la buena, la mala cuando se gastó todas las que podía. Y esa gente dice que eso es keynesianismo. Eso no es keynesianismo, porque keynesianismo te diría que vos juntes para cuando te pasa esto, para no tener una crisis como la del 30. Pero bueno, como un profesor decía en quinto año, no todo lo cierto es obvio cuando las premisas son incorrectas. Esa frase me parece buenísima. Jeremías me aclara, quiero estudiarlo de forma neutral, sin fanatismos. Obviamente, no hay otra forma de estudiar. No hay otra forma de estudiar. Es de forma neutral, no hay otra forma. Bueno, estimados, como les comenté, más allá del chiste de hoy cuando me preguntaron más temprano, el recuperatorio va a ser el 28, entonces vamos a tener las notas durante el fin de que viene, total con eso hay más de una semana en el medio. Estoy en estos días seguramente les dé o un trabajo práctico nuevo, o un test de lectura nuevo, ya sobre la parte de macro, para que no nos demoremos. Y así que bueno, en estos días seguramente lo esté subiendo. Bueno, las notas se las subo a la 24 y creo que las voy a subir a la 24. Y el SIU. Sí, sí que hay una forma de subirlo al SIU. Pero a la 24 lo subo seguro. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay más consultas, que tengan buen día, nos vemos el jueves, vayan leyendo y vayan avanzando con esto, por favor. Bueno, gente, hasta el jueves, muchas gracias, como siempre.